Se avecina la discusión, Jairo, de lo que será el candidato o la candidata que llevará las banderas de Gustavo Petro a las elecciones del 2026. Y viene una discusión interna del pacto histórico y hay Muy dura. algunos precandidatos posibles. Carlos, está Gustavo Bolívar, María José Pizarro, Daniel Quintero, Camilo Romero, eh, entre muchos otros de diferentes partidos. Se habla hasta de Francia Márquez, ¿no? ¿Cómo ve usted eso y a quién ve con fuerza allí? Y cuando le preguntamos por José Pizarro es en ese contexto, ¿la ve jugando fuerte? ¿Ve que a lo mejor de pronto le podría llegar a ganar un Bolívar o un Daniel Quintero? A ver, yo lo que creo es, y para empezar, que eh, si existe una fuerza política que está equivocada y que tiene desde cuestiones, es decir, de doble moral en el país, es el tal pacto histórico. Es decir, a mí me parece que el pacto histórico es una vergüenza de fuerza política. Entre otras cosas porque enarbola unas supuestas banderas ideológicas cuando eso de ideológico no tiene nada. Eso es un manicomio, ¿no es cierto? Eso no tiene propuesta de qué. Es decir, el pacto histórico es, entre otras cosas, si se quiere, montándonos en la narrativa que ahora está tan de moda de 100 años de soledad que usa Petro. El pacto histórico es como el último con cola de cerdo de los Buendía en términos de la corrupción política del país. Eso creo que existe ya, es que no se salvan ideológicamente, no se salvan moralmente, y como gobierno han sido un desastre. Entonces, independientemente de quién vaya a ser el candidato del pacto histórico, yo creo que quien le apueste a ser candidato del pacto histórico es porque no tiene la más mínima noción histórica y política y moral de lo que debe ser un proyecto de transformación y de gobierno de un país. Quien quede, al final da lo mismo. Que quede el señor Quintero, que quede el señor Bolívar o que quede el señor no sé qué. En el fondo da lo mismo, entre otras cosas porque ninguno de ellos tiene ni ha construido un liderazgo autónomo. Realmente cada uno encarnaría tanto lo que es el pacto histórico como lo que empuje a través de la corrupción y el clientelismo y la contratación el gobierno del que forman parte. Pero realmente ahí no hay ningún liderazgo que uno diga o se ha construido o es un liderazgo porque tiene autoridad moral o porque tiene propuestas creativas o porque sea intelectualmente sólido. Realmente el pacto histórico es uno de los clarísimos ejemplos de lo que es la degradación del liderazgo político en el país. Imagínense ustedes los ministros que han podido poner. ¿A cuál peor? A cual peor intelectualmente, a cual peor de talento. Imagínese usted un partido que lleva como representante de su partido al gabinete a un personaje como el ministro de Educación. Hágame el favor. Y además que tiene la caradura después de decir que van a presentarse a la presidencia de la República. O sea que yo creo que hay que mirarlo mucho más por ahí. Nadie que salga del pacto histórico, en mi opinión, va a tener el respaldo de la Colombia decente y de la opinión pública Es seria. decir, el petrismo perdió, ya usted ve que perdió las elecciones del 2026, llámese que, como se llame el candidato o la candidata que Sin lleve las importar banderas cuál del sea. petrismo. Mire, a mí no me cabe la menor duda, Jesse. Es decir, independientemente de lo que arrojen y de la prestidigitación que hagan los encuestadores y de quién pague las encuestas y todo ese circo de los momentos electorales en el país, yo estoy absolutamente convencido de que si hay elecciones, que es lo primero que hay que garantizar y que no está garantizado, y vamos a una elección medianamente libre y transparente, el petrismo pierde y pierde de lejos. Les va peor en la campaña presidencial que lo que le fue a Gustavo Bolívar en la campaña de la alcaldía, que quedó de tercero. Sí.